Bueno, parece que estás solita tú, así que vamos a ir empezando, mi amiga. Como habíamos dicho, la idea de la clase de hoy, o de estas clases, es tocar el tema desde cero, ¿verdad? Es como que uno nunca cursó la materia, entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Desde cero la materia. Por favor, pregunten lo que necesiten preguntar. Si hay algo si voy muy rápido o cualquier cosa, por favor, no hay ningún problema que paremos la clase y pregunten, ¿verdad? Hola Martina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Martina, hola. Ah, ahí está Martina. Ok, bueno, me alegra Martina. Eh, Estábamos hablando un poquito con Nayab para ponernos de acuerdo cómo va a ser el tema de la clase. Bueno, por favor, pregunten lo que necesiten preguntar. Yo voy a tocar los temas desde cero, ¿verdad? Desde cero. eh, pero si voy muy rápido o cualquier otra situación que se presente, me avisen. Si en caso se llega a desconectar o hay algún problema de internet, viste que a veces medio como que se debilita la señal, no pasa nada, nos reconectamos, ¿verdad? Nos reconectamos con el mismo link y si en caso se llegara a cortar definitivamente, bueno, esperamos 20 minutos. Si esos 20 minutos no hay reconexión, damos por cancelada la clase y la clase se repite en una fecha posterior, ¿verdad? Sí. No hace falta estar buscando en WhatsApp ni nada. En 20 minutos no pasa nada, listo, seguimos. Como el Zoom se corta cada 40 minutos, ahí nos reconectamos también con el mismo link, ¿sí? Bueno, entonces, hablar hoy, vamos a trabajar el tema de eh, la cinemática, ¿verdad? Que es el tema inicial de la biofísica. Y vamos a empezar, vamos a poner por acá entonces, tema cinemática. Voy a ir lo más despacio posible, ¿verdad? Y capaz que voy a ser repetitivo en los puntos que considere críticos, pero lo hago porque sé que el tema no es fácil, ¿verdad? A veces de entrada cuesta un poco. Bueno, como siempre les recomiendo, siempre les he estado diciendo, traten de, en la medida de lo posible, estructurar tus temas de una manera sintética, quitarle todo lo que es la, el adorno que se le pueda poner al tema y sintetizarlo lo más posible para hacerlo práctico, para hacerlo manejable, ¿verdad? Entonces, una buena idea es pensar en estudiar la biofísica de esta manera. Lo primero que tenés que saber son las definiciones. Las definiciones es el vocabulario que vos vas a utilizar cuando, cuando abarcas una materia, ¿sí? O sea, tú tenés que saber qué significa cada palabra que estás manejando. Sin las definiciones, tú no vas a poder leer correctamente el- la consigna de tu problema. Por eso es que yo trato de ser lo más claro posible. Cuando desarrollo mis temas les pongo definición, ¿verdad? Definición en el curso siempre va con verde, quiere decir que es de lo más importante, ¿verdad? Muy bien.
Una vez que tú sabes tus definiciones, pero saber no quiere decir acá eh, a medias. Es, tú tenés que saber, como decíamos antes, recitar la definición. Si yo en este momento te digo, dame la definición de la aceleración, tú tendrías que ser capaz de decirlo con todo detalle qué significa esa palabra. Entonces las definiciones van de memoria, es la parte memorística del curso. Siguiente aspecto que tenemos que estudiar es lo que se llama los teoremas. Los teoremas es el contenido físico, ¿verdad? Que se, que se enuncia o que se dice en función de las definiciones. Teoremas o leyes físicas, ¿verdad? Eso también va de memoria, es la parte memorística de la biofísica. Muchas personas se les hace difícil la biofísica porque no saben cómo estudiarla, piensan que es como matemática, que hay que hacer un montón de problemas y ya está todo. Acá necesitamos una estrategia un poco más elaborada, ¿verdad? Es decir, esto, que le vamos a poner una letra N, va de memoria, pero cuando decimos que va de memoria es en serio, tiene que estar ahí, en la mente, ¿verdad? No puede estar un conocimiento vago de esto, ¿verdad? Una vez que tú sabes los teoremas y las leyes físicas, bueno, vos lo que tendrías que hacer es, vas a tener todo esto, yo te voy a ir acompañando, eso es mi trabajo, ¿verdad? Ir diciéndote cuál es la definición, cuáles son las leyes, cómo tú vas a tener acá una explicación, ¿verdad? Una explicación, que es lo que yo voy a hacer en las clases. Pero fíjate que sin esta parte, si tú no tienes esta parte, lo que viene es imposible. Tú no puedes resolver problemas si no sabes estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, es donde viene la parte de los ejemplos. Pero para que tengamos ejemplos, vamos a poner acá, para que tú puedas entender los ejemplos, pues necesitas primero saber las definiciones y todo eso, ¿verdad? Y una vez que tenés tus ejemplos, bueno, ahí sí viene la tarea de hacer la práctica, ¿verdad? Practicar y practicar de tu lado. Eso es, digamos, un esquema de cómo yo debería estudiar biofísica, ¿sí? No te centres en los problemas, eso es lo último. Esa es la última parte. Enfócate en la teoría, ¿sí? Entonces, ejemplos, y acá viene la práctica, ya sea que sea una práctica dirigida con un profe o sea una práctica individual, personal, ¿verdad? Bueno, eh, eso es lo que yo te puedo recomendar. Queda en ti eh, adoptarlo o no, ¿verdad? Yo te digo por la experiencia, eh, mucha gente que venía con problemas serios con este tema, mejoró mucho cuando entendió en realidad que la cosa iba por este lado, ¿verdad? Entonces, dale mucha importancia al tema de los teoremas y la definición. En la clase vos ves que yo te pongo definición. Eso quiere decir que va de memoria. Tienes que aprenderlo de memoria. Muy bien. Vamos a pasar entonces a ya en el tema en sí. Estamos en cinemática, ¿verdad? Y entonces, recordate que, como les digo yo siempre a los chicos, tu mente tiene que ser como un librito, ¿verdad? Que tiene que tener sus títulos. Entonces, en cinemática, primero tenemos que decir qué es la cinemática, ¿sí? Bueno, la cinemática
Vamos a poner acá la definición, la cinemática. La cinemática es la rama o la parte de la física que estudia eh, el movimiento. ¿Sí? Eso es la cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento. Pero la cinemática no estudia por qué se mueven las cosas. Simplemente dice, trata de describir el movimiento. Ah, bueno, pero estamos en el tema de que querríamos saber siempre qué es cada palabra, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces, ahí viene una definición muy importante, que es movimiento. Pero resulta que para definir movimiento, todavía tengo que definir otras cosas. Entonces, otra definición importante es, quiero definir qué es posición. ¿Sí? ¿Qué es la posición? Bueno, cuando nosotros estudiamos física, una de las primeras cosas que nos interesa es definir un punto de referencia para decir en dónde está localizado el sistema o lo que yo estoy estudiando. Entonces, esa cantidad se llama posición. Vamos a ponerlo acá. La posición, fíjense que es la distancia orientada, vamos a poner así, de un sistema respecto de un punto de referencia. Y acá nos vamos a detener un momento para estudiar bien esta definición, que es una definición, pero sumamente importante, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense, ahí está el color verde que dice que alerta, ¿verdad? Esto tiene que ir a la, inmediatamente lo tengo que llevar a mi memoria de largo plazo. Bueno, cuando a uno le dicen definición, quiere decir que es algo importante a lo que tengo que darle un nombre, ¿verdad? Es algo que yo necesito nombrar muchas veces y que lo voy a identificar con una palabra. Pero también la posición o las definiciones se pueden ayudar de una gráfica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de la definición cómo es el gráfico, ¿verdad? ¿Cómo sería el gráfico que me ayuda a entender esto? Vamos a utilizar como herramienta para la biofísica, vamos a utilizar lo que se llama el sistema de coordenadas cartesiano, ¿verdad? El origen, este punto que está acá, se llama origen, ¿verdad? Ese es el origen. Y nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, supongamos que yo tengo un objeto, un sistema que consiste en un automóvil que está por acá, ¿verdad? Y entonces el sistema de coordenadas tiene una propiedad que me permite o me da información sobre la distancia que hay de ese sistema hacia el origen. Entonces acá dice que hay 0 metros, perdón, 0, acá es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Entonces decimos que este sistema está en la posición X igual a 5. Pero fíjense que dice que es una distancia orientada. Esto es lo más importante. Orientada quiere decir que
va a ser representada por una flecha. Y esa flecha se dibuja desde el origen hasta donde está el sistema. Y entonces, cuando a mí me dicen que es una cantidad que es orientada, recuérdense que el signo va a ser muy importante. Yo tengo que estudiar correctamente el signo de cada cantidad orientada. Entonces, vamos a poner acá. Las cantidades orientadas toman su signo de acuerdo al sistema de referencia. Si la cantidad apunta en el mismo sentido que el eje, entonces es positiva. Si apunta en contra del eje, es negativa. Esta es una cosa que tenemos que saber bien, ¿verdad? Toda la biofísica se basa en esta idea. Las cantidades que te dicen que son orientadas llevan un signo y ese signo se les otorga según sea esta regla. Si la cantidad orientada apunta igual que el eje de referencia, se le pone un valor positivo, ¿verdad? En este caso, la posición, le tenemos que poner un más. La posición es más 5 metros. Esa es la posición del objeto orientada, ¿verdad? La distancia que hay, le tengo que orientar con el signo. El signo me dice si está a la derecha o si está a la izquierda. Por ejemplo, supongamos que por acá va una persona, a un muchacho caminando, y nosotros queremos dar la posición de esa persona. Bueno, la posición de esa persona va a ser esta flecha, ¿verdad? Se interpretaría como esta flecha. Diríamos, contamos las líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, menos 3, menos 4. Entonces decimos, la posición de esta persona es de 6 metros, pero para decir que está a la izquierda, le ponemos su signo. ¿Por qué? Porque la flecha de la posición está apuntando en contra del eje X. ¿Ok? Muy importante. Esto no es importante, es vital para el curso. Toda la parte de cinemática se basa en esta idea, ¿verdad? En la idea de la orientación de estas cantidades. Dicho sea de paso, estos se llaman vectores, ¿verdad? Estas cantidades orientadas. Muy bien. Vamos a agregar toda definición de una cantidad o de una magnitud. Deberíamos de agregarle qué símbolo vamos a utilizar, ¿verdad? La posición, su símbolo es la letra X o la letra Y. Y en cuanto a las unidades, pues si estamos en el sistema métrico, en el CIMELA, pues se va a medir en metros.
Y si estamos en el CGS, lo vamos a medir en centímetros. La posición en metros o en centímetros. Y se representa con X o con Y. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicas? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, sí, yo entiendo. ¿Entendés bien? ¿Sí? ¿Quién más está por acá? Francisca. ¿Quién me dice Francisca? ¿Va entendiendo? Martina, ¿vas entendiendo? Sí, sí, profe. Vamos bien, genial, buenísimo. Bueno, regresamos a nuestra pantalla y vamos a pasar a otra, a otra cantidad o a otra magnitud importante que tiene que ver ya con el movimiento, ¿verdad? Recuerden que estoy tratando de entender qué es la cinemática, qué es el movimiento. Bueno, vamos a definir ahora otra cantidad. Esa cantidad se llama desplazamiento. Desplazamiento, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a dar la definición y después damos la explicación. Ya vieron que siempre es la misma rutina. Vamos dando la palabra y luego la explicamos. La definimos, luego la explicamos. Entonces ponemos definición. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la distancia orientada de la posición final respecto de la inicial. Así es mucho más fácil entender biofísica porque es sintética la cosa, no hay mucho adorno. Vamos al grano de lo que es cada cosa en particular y nos ayudamos de una gráfica. Bien, ya dijimos que cuando definimos algo, vamos a darle su símbolo y sus unidades. Bueno, el desplazamiento, el símbolo es delta X o delta Y, cualquiera de las dos. Bien, en el tema de unidades, ¿en qué se mide cada uno? Pues, si estamos en el CINELA, tendríamos que el desplazamiento es en metros. Y si estamos en el CGS, en el sistema de unidades CGS, tiene que ser en centímetros. Bien, ¿cómo lo vemos esto en el dibujito? Bueno, para entender esto, volvemos a poner nuestro sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando otra vez de una distancia orientada, mira. Quiere decir que el signo va a ser muy importante. Bien, entonces vamos a suponer que hay una persona que está por acá, al principio, ¿verdad? Al principio de la historia, la persona está por acá y un poquito más tarde, la persona está por acá. Muy bien, vamos a hacerlo, vamos a poner ahora que esto sería la posición inicial, esto sería su posición inicial, vamos a poner así, posición inicial de la persona. Y ahora vamos a poner acá que esto es la posición final. Posición final. Inicial y final. ¿Sí? Porque habla de eso el problema. Es
están relacionadas estas dos cantidades con el desplazamiento. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál sería? Leamos bien, miren lo que dice. Dice que es la distancia que hay entre la posición final y la inicial, o sea que es esta distancia, ¿no? Y va a estar orientada de esta forma, ¿sí? Ese es el desplazamiento. Ese es el desplazamiento que sufrió esta persona. Es cuánto se movió y hacia dónde lo hizo. Se movió, no sé, 20 metros hacia la derecha o se movió 40 metros hacia la izquierda. No importa, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno dar una versión informal de la definición, ¿verdad? Para suavizar un poco el estudio. Entonces uno puede decir, el desplazamiento es qué distancia se movió y hacia dónde. Vamos a poner acá con un color así que diga que es como informal, ¿verdad? Esto es como una interpretación informal. El desplazamiento es la distancia que se ha movido el sistema y hacia dónde se movió. ¿Sí? Es como una interpretación, una forma más digerible de entender esto del de entender esta definición. ¿Cuánto se movió y hacia dónde? Muy bien. Obviamente el desplazamiento puede ser también hacia el otro lado. Entonces, estamos usando esto solo como un ejemplo básico. Muy bien. Eso se llama desplazamiento. Entonces ahora vamos a escribir acá cómo es que cómo se calcula el desplazamiento. Entonces, pongamos acá, cálculo del desplazamiento. Y acá es donde viene una situación a la cual pretendemos que uno desarrolle a lo largo del curso, ¿verdad? Que es lo que se llama la capacidad de deducción, la capacidad de llegar a ciertas conclusiones basados en otros conocimientos. Yo quiero saber cuánto vale esta cantidad y me voy a basar en esta figura, en estas tres flechas. Entonces, vamos a poner acá, como estamos desarrollando nuestra mente, vamos a hacer la deducción para entender de dónde viene la fórmula. Entonces vamos a decir, de la gráfica que estoy estudiando, partiendo que eso es verdadero, yo me doy cuenta de esto, mire, que si yo sumo esta flecha amarilla más esta flecha verde que es el desplazamiento, la suma de ellas dos, la longitud de estas dos flechas, es igual a esta, ¿no? A x final. O sea, toda esta flecha es la suma de estas dos. Entonces podemos poner que x final es igual a x inicial más el desplazamiento. ¿Sí? Fíjate, muy sencillo. A todo esto, toda esta distancia, es lo mismo irme de acá para acá y luego de acá, es lo mismo
ir de acá para acá y luego de acá para acá, toda esta distancia es la misma que esta. Bien. Y de acá, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar delta x. ¿Cómo lo hacemos? Pues como esta cantidad está sumando de este lado, la paso a restar. Entonces me queda x final menos x inicial. Esto es el desplazamiento. Listo. Ahí tenés la fórmula importante del día de hoy, una fórmula muy importante del día de hoy, que es la fórmula del desplazamiento. Muy bien. Nunca se olviden que toda formulita que veamos en biofísica, aparte de la fórmula, tenemos que ponerle siempre sus unidades para que sea útil, ¿verdad? Entonces, unidades. Bueno, yo puedo expresar las posiciones en metros y el desplazamiento en metros si estoy en el CIMELA, o todas en centímetros si estoy en el CGS. ¿Sí? Muy bien. Paremos un poquito, salgámonos un poco de esta situación tan rígida y pensemos un poquito cómo voy a estudiar biofísica de nuevo. Si vos te das cuenta, la estructura que venimos proponiendo para estudiar, ya una parte la estamos haciendo acá, ¿ya? A la hora de estudiar. Fíjate, damos la definición, el símbolo, las unidades y la situación físicamente interpretada en una gráfica. Luego, si podemos, le damos una interpretación un poco más digerible y luego deducimos cosas que no estaban acá, las deduzco por lógica. ¿Por qué se hace eso? Porque si vos tenés fórmulas que no sabes de dónde salen, no vas a saber si las puedes aplicar en alguna situación. Entonces, por eso es importante, a pesar de que a algunos chicos no les gusta, que uno haga por lo menos las demostraciones básicas de dónde vienen las fórmulas. Hay otras fórmulas que no las vamos a demostrar porque o están fuera del contexto del curso o son muy complicadas, ¿verdad? Pero en estas sí vale la pena parar un poquito y entender bien de qué se trata, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de otra cantidad que se llama velocidad, otro número, ¿verdad? Otra variable, otra magnitud. ¿Me escuchan bien, chicas? ¿Se escucha bien todo? Porque me Sí, sale... profe. Ok, Sí, profe, gracias. re bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir ahora a hablar de la velocidad. La velocidad. Bueno, mucho no se puede decir de la velocidad porque ustedes ya eso como que es una cantidad que uno conoce, ¿verdad? Pero como estamos en biofísica, tenemos que dar definiciones bien precisas, ¿verdad? Es decir, esto es tal cosa, sin ningún tipo de duda. Entonces, vamos a poner acá, definición. Definición. Entonces, definición. La velocidad
de un sistema expresa la velocidad de un sistema es una cantidad orientada que expresa la tasa de cambio de la posición respecto del tiempo. Muy bien. La velocidad de un sistema es una cantidad orientada que expresa la tasa de cambio de la posición respecto del tiempo. Cópienlo y ahora lo vamos a discutir. Bien, el símbolo de la velocidad pues es v, ¿sí? Y en cuanto a las unidades, pues las unidades de la velocidad en el CIMELA, en el sistema métrico argentino, pues las vamos a utilizar como metros por segundo. Metros por segundo. Y en el CGS va a ser centímetros por segundo. Estas son las unidades usuales para la velocidad. Sin embargo, también tenemos kilómetro por hora, ¿verdad? Pero en su momento, cuando hagamos los ejemplos, ahí vamos a ver cómo se hacen las conversiones y los cambios. ¿Ok? Bien, vamos a interpretar esto. Vamos a interpretar el tema de la velocidad, como siempre. Recuérdense que nada mejor que un dibujito para entender eso. Acá introducimos una nueva magnitud que es el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a empezar con el móvil, pensando que es una persona que va caminando. Y a esta persona le vamos a ir tomando como fotos a lo largo de su caminata. ¿Sí? Entonces, esta persona la vamos a ir fotografiando a intervalos, por ejemplo, de, no sé, un segundo, podríamos decir. ¿Sí? Este es el origen de coordenadas. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer, chicas? Vamos a parar acá y nos conectamos inmediatamente porque está terminándose el tema del Zoom. Vamos a parar acá y nos conectamos inmediatamente, ¿sí? Ok. Gracias.